Shalom, Shalom. sean todos bienvenidos a este curso de introducción a la Kabbalah. El objetivo de este curso es una introducción a la Kabbalah, ver conceptos básicos. Está pensado en personas que por primera vez se acercan a la Kabbalah, pero también para los antiguos, a los que tienen alguna experiencia, que puedan recordar y aclarar algunos conceptos. Pero principalmente está enfocado a las personas que vienen llegando. Por lo tanto, vamos a irnos despacio, que puedan ir anotando algunas cosas. Aquí hay un apoyo con este Power, con estas ideas en la pantalla, para que puedan ir siguiéndolo con mayor facilidad. La clase de hoy es la Kabbalah. ¿Qué es la Kabbalah? Entonces, el objetivo para esta clase es que al final de esta hora podamos tener una noción clara, básica, de lo que es la Kabbalah. Ahí está esta frase que dice: y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, que es una frase muy cabalística, como vamos a ir viendo. La sabiduría en la cual se basa la enseñanza de Yeshua se llama Kabbalah. Por eso es importante, sobre todo para los seguidores de Yeshua, que sepan que esta enseñanza, la cual hacía el maestro, se llama Kabbalah, está dentro del ámbito del conocimiento cabalístico. Y los escritos nazarenos también son escritos que pueden ser considerados escritos cabalísticos, que vamos a ir también estudiándolos en el futuro en estudios más avanzados. La palabra hebrea Kabbalah significa recepción o recibo. Por eso, teniendo eso, ¿se acuerdan de la frase que estaba aquí al principio? El que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Y si se fijan en el hebreo abajo, Veja mekabeloti, mekabel et sholhi. Tiene la raíz de la palabra Kabbalah, está ahí. Entonces, la palabra hebrea Kabbalah es recepción o recibo. Y viene de la raíz del verbo lekabel, que significa recibir, obtener o aceptar. Entonces, hacer Kabbalah tiene que ver con recibir algo, obtener algo a partir de esa recepción y aceptar aquello que se recibe para una acción. Aquí nos acercamos un poquito más a lo que es la Kabbalah. Es una definición, un intento de definición con las ideas principales. Entonces, primero tenemos que decir que es una sabiduría ancestral o un conocimiento ancestral. Veremos más adelante que esto ancestral dice relación con la tradición ancestral hebrea. Entonces, esta sabiduría ayuda a elevar la conciencia. Segundo punto importante. Entonces, primero, sabiduría ancestral. Segundo, ayuda a elevar la conciencia. Estudiaremos en clases posteriores que el nivel de conciencia tiene 5 niveles. Entonces, esta sabiduría permite llegar a los niveles más altos de conciencia. El objetivo es para conectar con el mundo espiritual que está dentro nuestro, pero que también a nivel macrocosmos, también tiene que ver con dimensiones espirituales de la creación.
Entonces nos va a permitir conectar con una dimensión espiritual, es decir, más allá de lo físico. También este conocimiento nos permite sintonizar con las leyes divinas, que es fundamental porque las leyes divinas son las que fundamentan todo el universo. Entonces, todo se sostiene a partir de grandes leyes universales establecidas por el Creador. La Kabbalah ayuda a sintonizar o enseña cómo sintonizar con estas leyes divinas. ¿Para qué? Para recibir la luz, un concepto también central en todo lo que es el estudio de la Kabbalah. Vamos a recibir la luz y ¿para qué? Para compartirla con los demás. Una de las cosas bonitas que tiene el estudio de la Kabbalah es que necesariamente el estudio recibido o la energía recibida con ese estudio, que es la luz, tiene que compartirse con los demás. Si no hay compartir la luz, no hay Kabbalah. No es la verdadera Kabbalah. Tiene que tener ese doble movimiento de recibir y compartir. Porque finalmente el objetivo final que busca este estudio es poder traer el reino de luz a la tierra del cual hablaba Yeshua en su enseñanza. Por lo tanto, el estudio de la Kabbalah, que iremos viendo durante este curso de introducción, más que un estudio intelectual, es una forma de vida, un camino espiritual, tiene como objetivo traer, primero, entrar en una realidad espiritual que se llama el reino y poder traer con la forma de vida esa realidad a la tierra. Entonces, aquí tenemos en esta definición general los puntos principales de este conocimiento. La Kabbalah no se relaciona con la religión, pues es un conocimiento anterior a las religiones. Esto es importante aclararlo porque la mayoría de las personas asocian el estudio de la Kabbalah con el judaísmo, y eso tiene su razón de ser porque hay muchos maestros cabalistas practicantes del judaísmo o del judaísmo ortodoxo. Entonces eso hace pensar a la gente que la Kabbalah es judaísmo y no es judaísmo. Entonces son cosas diferentes. Entonces no tiene que ver con la religión. Se puede relacionar, como vamos a ver en la tradición rabínica, se asocia, pero estrictamente hablando no tiene una relación, no necesariamente tiene una religión. Tú puedes ser practicante de cualquier religión, judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo, o de ninguna religión, y puedes estudiar Kabbalah. No se exige convertirse a ninguna religión, por lo menos en este estilo de Kabbalah en el cual yo enseño, que es la Kabbalah de la tradición nazarena. Y es importante porque mucho antes que se estableciera la religión, por ejemplo, la religión del judaísmo y posteriormente la religión del cristianismo, ya estaba la Kabbalah, había sido transmitida desde muchos siglos antes. Entonces, no hay que confundir estas dos ideas. Aquí está una de las ideas centrales que hay que registrar en su cuaderno, en su mente, en su corazón, de lo que es la Kabbalah. Entonces, si uno pudiese resumir qué es un camino para recibir y compartir la luz. Esa es la esencia de la Kabbalah, recibir y compartir la luz. Entonces de aquí, para alguien que no está iniciado en este conocimiento, surge una pregunta que es lógica, de qué es la luz, ¿cierto? Entonces vamos a ir en simple porque vamos a tener una clase en la cual vamos a hablar
toda esa clase de la luz, pero para ir acercándonos al concepto, la luz es la energía irradiada de la conciencia divina. En la Cábala, el ser infinito es luz, se irradia, se expresa principalmente con este concepto de que es luz. Por eso si uno pudiese decir que es la luz, es la conciencia divina irradiada. Ese es como el concepto más general. Ahora, si lo bajamos un poquito más para aplicarlo, la luz, que es una energía, en términos vibracionales, podríamos decir la energía de la más elevada frecuencia vibratoria de todas, la conciencia divina en sí misma, contiene todas las bendiciones que nosotros necesitamos para ser feliz. Entonces, pensemos en qué bendiciones una persona normal necesita para ser feliz. Entonces, uno piensa, por ejemplo, en salud. Entonces, ¿dónde puedo encontrar salud? En la luz. Uno dice dinero, prosperidad económica para tener lo necesario para vivir dignamente. ¿Dónde está ese dinero? Está en la luz. Una pareja, una familia, sabiduría, lo que tú quieras que pensar que puede ser una bendición para tu vida. O sea, cuando tú dices, ¿qué es lo que yo necesito? Todas las cosas que necesito, todo eso tiene un origen que es la luz. Lo que pasa es que esa luz después se materializa en forma de evento, atrayendo hacia ti aquello que tú necesitas. Por eso entonces la luz como energía contiene todo lo que necesitamos. Por eso es tan importante poder saber conectarse con ella. Entonces hay algunos ejemplos: salud, pareja, familia, trabajo, dinero, paz, etcétera. Todo lo que uno necesita en su vida está en la luz. Por lo tanto, si uno quiere alcanzar el estado de felicidad, o como diríamos en Kabbalah, crear un estado de felicidad, hay que saber cómo conectarse con ella. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo en este curso. ¿Para qué recibimos la luz entonces? Para transformar el sufrimiento en felicidad. Uno de los temas principales de la Kabbalah. Porque Elohim, el ser divino, nos creó para ser felices. En el plan divino original no está el sufrimiento, pero sí, por nuestra experiencia cotidiana, vemos que hay mucho sufrimiento alrededor. Vamos a ver un poquito más adelante por qué ocurre eso. Entonces, nosotros como cabalistas no queremos que exista sufrimiento ni en la vida personal, ni en la vida de nadie, ni en el nivel colectivo. Queremos eliminar ese sufrimiento, ese caos. Entonces, para eso existe la Kabbalah, y para eso existe la Kabbalah, para poder conectar con la luz, que es la que va a eliminar el sufrimiento. Entonces, reforzando esta idea, cuando recibimos la luz del Creador, es decir, cuando hacemos Kabbalah de la luz del Creador, eliminamos todo sufrimiento y creamos una realidad de felicidad y plenitud llamado Shalom. Entonces, hacer Kabbalah de la luz, imagínate que estás recibiendo la luz, ¿cierto? También vamos a aprender cómo.
más adelante. Pero por de pronto empieza a pensar en cualquier situación de sufrimiento que tengas en este momento y que tú quieras eliminar. Cualquiera. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. Aunque sea la enfermedad más grave que te hayan diagnosticado, todo puede ser eliminado. Hay que saber cómo. Entonces, ya que vamos a ir haciendo este curso, sería muy bueno ya empezar a plantearse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué sufrimiento quiero eliminar de mi vida? Y lo otro que está relacionado, son como las dos caras de la misma moneda. ¿Qué realidad de felicidad quiero crear en mi vida? Estoy en un estado enfermo, entonces quiero crear un estado de salud. Estoy en un estado de crisis de pareja, quiero crear un estado de total armonía con mi pareja, etc. Entonces, vayan anotando, les sugiero, porque eso va a ir haciendo que el curso tenga una dinámica también más práctica. Entonces, a lo que apunta la Kabbalah no es solamente a un alivio de un estado momentáneamente, como decir, bueno, quiero unos poquitos grados de felicidad, sino se apunta en la Kabbalah a un estado mayor que se llama Shalom. El Shalom, que es la palabra que utilizamos para saludarnos, que más bien es para bendecirnos cuando decimos esa palabra, es una de las palabras importantes que hay que estudiar más adelante y dice relación con un estado de plenitud completa en todas las áreas de la vida. ¿Por qué tenemos que conectarnos al mundo espiritual? Si hemos dicho que Elohim nos creó y nos creó para ser felices, ¿por qué tenemos que conectarnos al mundo espiritual? La respuesta simple es porque estamos desconectados. Si no, no nos tendríamos que conectar, ¿cierto? Porque existen energías densas que nos desconectan del Creador y de su luz. Entonces estábamos hablando de recibir la luz. Bien. Para recibir la luz hay que estar conectado. Entonces hay una situación en la cual muchas veces no estamos conectados. Estamos todo lo contrario, desconectados del Creador. Entonces, y eso es porque además de la luz existen energías densas que van a influir en nuestra mente. Por ejemplo, ¿qué energías densas nos pueden afectar en la conexión con el Creador? El miedo, la tristeza, la ansiedad, la culpa, la preocupación, la ira, la amargura, el resentimiento, el odio, toda esa lista fea que uno puede hacer, todas esas energías nos desconectan del Creador. Entonces, uno de los objetivos del trabajo de la Kabbalah es eliminar todas estas desarmonías y estrés mental emocional. Eso significa que en la medida que vamos estudiando la Kabbalah, entrando en este mundo, van a ir desapareciendo todos estos estados de desarmonía. Entonces, ya vale mucho la pena meterse al mundo de la Kabbalah, porque el porcentaje de personas que son controlados por estas emociones es muy grande. Si la gente conociera la Kabbalah, hiciera su estudio, hiciera sus meditaciones, siguiera sus principios, ese estrés emocional no existiría.
y cuando viniera, la persona tendría las herramientas para eliminarlas con facilidad. Por lo tanto, por donde lo mires, aprender la Kabbalah es un muy buen negocio. Bueno, ¿de dónde vienen las energías densas? Entonces, ¿de dónde vienen esas energías densas? ¿De dónde creen que vienen esas energías densas? Bueno, las energías densas las generamos nosotros mismos. Entonces dice, ¿pero cómo? Es como un autogol. ¿Sí? Efectivamente, las energías densas las generamos nosotros mismos, estas que estábamos hablando, ¿cierto? El miedo, la tristeza, la ansiedad, la culpa, la angustia, todo eso es creación nuestra. Ahora, ¿por qué llegamos a hacer eso? ¿Cómo es posible que ocupemos la mente tan en contra, siendo una herramienta tan de elevada vibración, que cómo es posible que la ocupemos al revés? Bueno, todo eso es por lo que sale acá, porque hay una influencia que se llama el ego, y uno tiene la libertad de hacerle caso o no. Entonces, cuando le hacemos caso a la influencia del ego, ocurre que uno mismo genera esas energías densas. En la Kabbalah, lo que hoy día le llamamos el ego es un yo falso, y es lo que antiguamente también se le llamaba el Satán. El Satán significa el adversario, aquel que entonces que te hace como una oposición. Entonces, ahí está el origen de estas energías densas que nublan la mente. Entonces, uno dice, uno de los objetivos de la Kabbalah es cómo hacemos para no hacerle caso al ego. Porque ya sabemos que haciéndole caso, entonces sí o sí se van a generar estas energías densas. ¿Cómo podemos hacer para no caer en esa influencia? Porque la influencia va a estar siempre. Pero ¿cómo hacemos para no ceder a eso? Estudiando la Kabbalah. ¿Qué es el ego? Ya que lo hemos mencionado aquí al final, ¿cierto? Vamos de a poco entrando en él. ¿Qué es el ego? Entonces, el ego es una fuerza que actúa dentro de nosotros, pero que no somos nosotros, eso es bien importante, que tiende a desconectarnos del Creador y de su luz. ¿Ya? Es una fuerza. Es una fuerza. Entonces aquí hay ideas importantes, como esto es un curso básico, tenemos que... El hecho que sea básico no necesariamente significa que sea muy simple. Básico se refiere a que son fundamentos, es una base para apoyar bien la Kabbalah. Entonces, una de las cosas importantes como fundamento, como base, es que el ego, si bien actúa dentro de nosotros, no somos nosotros, no nos podemos identificar con el ego, no somos el ego. Entonces cuando una persona dice, bueno, es que yo soy inseguro, o yo soy miedoso, o yo soy tímido, o lo que sea, o yo soy rabioso, y se identifica con ese estado, está diciendo, yo soy el ego. Yo soy ese estado de limitación, y eso ya es una mentira. No existe. La Kabbalah busca la verdad, acercarse a la verdad. Eso es una mentira. Entonces, nosotros no somos el ego, pero sí reconocemos que existe esta fuerza que actúa dentro y que actúa como una influencia, como cuando uno lo que le llama una tentación, es una influencia.
pero uno tiene la libertad de ceder, de aceptar o no esa insinuación. Entonces, esa influencia, la función del ego, es desconectarnos del Creador. Y él hace muy bien su trabajo. Él constantemente está incitando, influyendo en nuestra mente con alguna idea que nos lleve a desconectarnos del Creador. Desconectarnos del Creador significa no hacer lo que la voz, tu voz interior, tu voz sabia, te está diciendo que tengas que hacer. Entonces tu voz interior, que es la voz divina, te dice, mira, haz esto porque te hace bien, practica esto, haz esto, y inmediatamente cuando aparece la voz divina, tiene que aparecer la influencia del ego, porque esa es su función, para que tú no hagas eso. No te puede obligar, pero como es muy astuto, muy lógico, muy racional, te llega la duda y finalmente no hace. Eso es la forma, en simple, de esta fuerza. Entonces nos desconecta del Creador, y si nos desconecta del Creador, necesariamente entonces nos desconectamos de su luz, entonces no hacemos la recepción de la luz, es decir, no hacemos la Kabbalah de la luz, que significa la recepción de la luz. Y si no hacemos la recepción de la luz, y nos vamos a la diapositiva anterior, ¿qué ocurre? Que esas bendiciones que el Padre tiene preparadas para nosotros, no las recibimos. Entonces, con la Kabbalah aprendemos cómo entrenarnos para decirle que no al ego y sí al Creador. Entonces, seguimos avanzando. ¿Cómo ayuda la Kabbalah? Entonces, ¿cómo ayuda la Kabbalah? De la siguiente manera. Primero, la Kabbalah ayuda con el estudio. Estudiar la Kabbalah. Segundo, hacer las meditaciones cabalísticas. La meditación cabalística tiene una característica muy propia, que es se hace con letras hebreas que forman códigos. Lo veremos también en una clase especial para estudiar las letras hebreas. Y la meditación cabalística tiene no es para relajarse, sino que es para crear una realidad. Por eso es tan importante la meditación. Eso lo veremos más adelante. Entonces, estudiar la Kabbalah, hacer las meditaciones y vivir las enseñanzas de Yeshua, en el caso de esta línea de Kabbalah, entonces, estudiar, meditar y vivir, ayuda a recibir un poder. Cuando se estudia, se medita y se vive de acuerdo a la enseñanza de Yeshua, se recibe un poder. Ese poder es una fuerza espiritual que ayuda a vencer la influencia del ego, lo que estábamos hablando. Y cuando uno puede vencer la influencia del ego, elimina de su mente todas las energías negativas que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Entonces, estudiar, meditar, vivir, hace que uno reciba un poder. Ese poder ayuda a vencer el ego, y de esa forma elimina estas energías densas. Por lo tanto, libre la mente de esas energías densas, entonces uno ya permanece cada vez más conectado a la fuente espiritual, por lo tanto está recibiendo la bendición a la vida cotidiana. Todo, como ven, es muy lógico, va teniendo una cascada de eventos que es muy lógica.
Esto permite reconectar con el alma. Una vez que uno está libre en su mente de esas energías negativas, permite reconectar con el alma, porque cuando la mente está muy sucia, por ejemplo, mucha pena, mucha rabia, mucha angustia, mucho miedo, es difícil en ese momento conectar con las dimensiones espirituales superiores del alma. Y si no conecto con esa realidad espiritual superior, no voy a conectar con el Creador que está en esa dimensión de mi conciencia. Los que ya han estudiado, entonces esa reconexión con el alma, ese aspecto, es lo que hemos estudiado como el árbol de la vida. Entonces cuando uno conecta con esa realidad, conecta con el Creador. Y en ese momento entonces ya la recepción de la luz es máxima. Por eso entonces esa es la forma como ayuda a la Kabbalah a esto. La Kabbalah es realmente un camino muy práctico, es un camino espiritual, ¿sí? Pero es un camino espiritual práctico. Por ejemplo, como te va dando todas las herramientas, las meditaciones, los códigos, etc., necesariamente eso tiene que ir manifestándose en tu vida como una vida mejor, podríamos decir, cada vez más plena. Si uno lleva muchos años, por ejemplo, en la Kabbalah, es que lo que decía es que es un camino espiritual práctico. ¿En qué sentido? Que la Kabbalah es para crearse una realidad feliz, que es la concepción divina original con la cual nos soñó el Creador. Entonces, todo el trabajo de la Kabbalah es para crear una vida feliz. Por eso me refería a que si uno tiene un tiempo practicando la Kabbalah y su vida sigue igual de infeliz, por ejemplo, en la misma situación con sus traumas, sus trancas, su situación infeliz externa, su situación infeliz interna, la misma enfermedad, algo no está bien. No se está haciendo una Kabbalah bien guiada en ese sentido. Entonces, por eso siempre tengan como base, como fundamento, que la Kabbalah es para crear una vida feliz. Hay que estar más feliz después de iniciar el camino de la Kabbalah. Entonces, ¿de dónde viene este conocimiento para conectar con la luz? La principal fuente de información de cómo recibir la luz está codificada en la Torá. ¿Qué les viene a la mente con la palabra Torá? Puede que nada, o que a alguien le venga la idea como de judaísmo. Entonces, ¿qué es la Torá? Esto es importante también, es una idea básica. La Torá es un manual de instrucción codificado en hebreo. Entonces, es un manual de instrucción dado por Jehová a Moisés, en el monte Sinaí, para reconectar al ser humano con Elohim. Elohim es el ser divino, el creador, y recibir su luz. Entonces, todo lo que estábamos hablando, ¿cierto? Un manual de instrucción es un librito que te dice todo lo que tú tienes que hacer si quieres que la tele funcione o hacer algo, ¿cierto? Ese es un manual de instrucción. Bueno, la Torá, tal cual, son todas las indicaciones que el Creador le dio al ser humano para que el ser humano se conectara con él. Para todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, para recibir la luz y ser feliz. Eso es la Torá. Entonces, no confundir esta idea de que es un manual de instrucción con la idea de que la Torá sea un libro de religión. No es un libro de religión.
La Torá, estrictamente hablando, son los 5 primeros libros de lo que le llamamos el Antiguo Testamento en la tradición cristiana, ¿cierto? El cristianismo a la Biblia la divide en Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, lo que el cristianismo le llama los 5 primeros libros del Antiguo Testamento son la Torá. Entonces, esa Torá, que si bien la religión la tomó como un libro religioso y la enseña como tal, en Kabbalah sabemos que no es un libro de ninguna religión en particular, sino que es un manual de instrucción. Entonces, eso es importante tenerlo presente cuando uno va a acercarse a este libro. La Torá son esos 5 primeros libros, pero en general hablamos de la escritura. Cuando hablemos de la escritura o las escrituras, va a ir lo que la religión habla de la Biblia. Pero vamos a ir descubriendo entonces que el acercamiento que tiene la Kabbalah a las escrituras es diferente al acercamiento que tiene la tradición religiosa. Entonces, los que tienen una tradición religiosa, la idea no es que la abandonen, pero que se abran a esta nueva forma de entenderla. En las escrituras, es decir, en todos los textos, en toda la Biblia, podríamos decir, la Biblia es cuando los textos originales han sido traducidos a distintos idiomas. Las escrituras es cuando se habla en el hebreo. Entonces, en las escrituras hay secretos ocultos en códigos. Entonces, es un manual de instrucción, decía la anterior, que está codificado. Es decir, en estos textos en hebreo hay códigos, hay enseñanzas que está oculta de manera secreta en códigos. Es como cuando es tanta la información que para pasar, que tú la codificas para que en un libro, ¿cierto?, quepan mucha información. ¿Tú qué haces? La codificas, ¿cierto?, con algunas herramientas específicas para guardar entonces todo ese conocimiento. Las escrituras tienen 4 niveles de lectura: literal, el sentido implícito, un sentido alegórico y un sentido oculto, que es el que me estaba refiriendo. Esto es solamente para cultura general por ahora, no entraremos en ese tema, pero para que sepan entonces que la Kabbalah ocupa 4 niveles de lectura, y el principal es el secreto, el código oculto. La Kabbalah tiene herramientas que permiten decodificar las escrituras, es decir, extraer de las escrituras esos códigos ocultos. Esa es la parte como del estudio de la Kabbalah. No me voy a referir a esas herramientas porque eso es un poco más avanzado, pero tienen que saber que hay herramientas con las cuales la Kabbalah puede extraer ese secreto. Ahora, ¿por qué es importante el secreto? Porque uno va a decir, pero ¿para qué complicarse tanto si leamos lo literal? Porque el sentido último está en el secreto. Vamos a ir viendo. Porque el secreto decodificado permite conocer la verdadera esencia del Padre y de Yeshua. Entonces, desde el literal al secreto, tú vas avanzando en cómo vas conociendo, se te va revelando el Creador. Pero solo en el secreto tú lo conoces ya en toda su magnitud. Por eso es tan importante poder acceder a ese trabajo. Eso, por ejemplo, es lo que vamos a hacer cuando estudiemos el Padre Nuestro cabalístico. Vamos a ir desentramando el secreto que está en esa oración. ¿A qué te lleva conocer
¿cierto? Porque aquí dice que el secreto te permite conocer la verdadera esencia del Padre. ¿Qué pasa cuando tú conoces a alguien? Al conocer al Padre y a Yeshua podemos amarlo. Dice la Kabbalah, pues nadie ama lo que no conoce. Si tú no conoces la esencia del Creador, no lo vas a poder amar con todo tu corazón. O vas a estar amando una caricatura de él. Por ejemplo, mucha gente piensa en un Dios castigador y que si uno se porta mal, entonces, o que ¿cierto? Este ser lo está mirando para castigarlo si hace algo malo. Entonces, si uno tiene un conocimiento deformado de lo que es el Creador, le va a ser difícil amarlo realmente con todo el corazón, como este código pide. Entonces, por eso el cabalista siempre está estudiando las escrituras para poder acercarse a la esencia y de esa manera se abre el corazón a amarlo más. ¿Y qué pasa cuando uno ama más al Creador? Te dan más ganas de vivir su enseñanza. Ese código que tú vas descubriendo te va motivando a vivir más. Lo mismo pasa con la enseñanza de Yeshua. Hay mucho de las enseñanzas de Yeshua que mucha gente no conoce. Entonces ha recibido una información muy literal y no conoce el secreto. Entonces, bueno, no vive muchas cosas o no se motiva a vivirlas muchas porque son muy complicadas, no las entiendo mucho. Bueno, y al final entonces va haciendo un camino un poco light, que nunca profundiza en él. Es una espiritualidad entonces que queda muy superficial. Por eso, en la medida que tú vas amando al Creador, te vas motivando a vivir su enseñanza. Y aquí, entonces, al vivir la enseñanza de Yeshua, que es la misma enseñanza codificada que está en la Torá, atraemos felicidad a nuestra vida y a la de los demás, que es lo que estábamos hablando en las diapositivas anteriores. Siempre la Kabbalah entonces nos va a ir llevando a este concepto de la felicidad. Vamos a hablar ahora del linaje de la Kabbalah. El linaje se refiere a cómo se fue traspasando esta tradición. Entonces, en términos como bien generales, se plantea que hay un tronco común que parte de Abraham. Este le traspasa ese conocimiento a su hijo Yitzhak. Este le traspasa el conocimiento a su hijo Jacob. Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Este conocimiento iniciático pasa principalmente a Yosef, uno de los hijos. De Yosef llega a Moshe, que es Moisés. De Moshe pasa a su discípulo Yehoshua, que se traduce como Josué. De Yehoshua llega a David. De David llega a las escuelas de los profetas. Toda esa tradición de los profetas fue heredada por los esenios. Y aquí van a surgir dos ramas. De los esenios va a traspasarse este conocimiento a Yeshua. De Yeshua a los nazarenos, primeramente a los 12, que es su escuela cabalística íntima, y después a todo lo que es la tradición nazarena, que más adelante vamos a conversar un poquito más de ella. Entonces, a partir de ahí nace lo que se llama la Kabbalah nazarena. En esta tradición se acepta a Yeshua como el Mesías, como el Mashiach. Entonces, toda esa tradición espiritual
tradición, digo tradición porque la palabra Kabbalah muchas veces se traduce como tradición también. Entonces cuando uno dice la Kabbalah nazarena también puede ser la tradición nazarena. Entonces en esta se reconoce a Yeshua como el Mashiach que estaba codificado en los profetas y en la Torá. Por otro lado, a partir de los esenios podemos establecer una otra línea de conocimiento que es la de las escuelas de los fariseos y que fue derivando al tiempo de hoy a las escuelas de los rabinos. Esa es la Kabbalah rabínica y en esa escuela cabalística, en esa línea, Yeshua no es reconocido como el Mesías anunciado por los profetas. Entonces, si bien, como ven en esta lámina, la Kabbalah es una, sí tiene sus distintas escuelas, incluso dentro de la Kabbalah rabínica también hay distintas escuelas, muchas de ellas durante la historia fueron bastante incluso opuestas en su manera de interpretar las escrituras. Entonces, pero la Kabbalah es un conocimiento que mantiene los temas principales. Son líneas que lícitamente se van desarrollando en el tiempo. Quizás la gran diferencia es que en la escuela cabalística nazarena fue perseguida y fue finalmente exterminada. No así con otras escuelas cabalísticas de ese tiempo. Por eso no se considera en estos 20 siglos poco se ha hablado de la Kabbalah de Yeshua y más se ha hablado de la Kabbalah más bien ligada a la tradición rabínica. Pero es importante saber que esta tradición cabalística nazarena ya viene 2000 años atrás, no es algo nuevo. Entonces es importante ahí tener ese conocimiento. Entonces, no hay que confundir el camino cabalístico nazareno, esta tradición de los primeros discípulos, sobre todo de los apóstoles o emisarios o Shelihim, la primera comunidad nazarena, con la religión cristiana organizada por Constantino a partir del siglo IV después del Mesías. Entonces, no son lo mismo. Entonces, también son caminos válidos, pero no son lo mismo. La Kabbalah nazarena no es cristianismo. No tiene muchas cosas diferentes. A lo mejor comparte elementos como por ejemplo Yeshua, pero la forma como estudia a Yeshua la Kabbalah nazarena es muy diferente al Jesús Cristo cristiano. Aquí, a modo de conocer lo que vamos a estudiar en este curso, entonces hoy día estamos haciendo la clase 1 de la introducción a la Kabbalah para saber qué es lo que es. Y entonces vamos a tener una clase de qué es la luz. Después vamos a estudiar la respiración desde el punto de vista cabalístico, los símbolos hebreos, una introducción a las letras hebreas. Vamos a estudiar los niveles del alma, la meditación cabalística basada en ese estudio, los mundos, que es el estudio de todo el macrouniverso, el árbol de la vida, hasta ahí. Los otros temas los vamos a dejar para otro curso un poquito más avanzado, ahí vamos a estudiar el nombre divino, el nombre Yeshua y palabras de poder, y también se estudia más a fondo el ego. Pero en lo que es este curso lo vamos a dejar hasta donde dice el árbol de la vida. Pero esto es para que tengan una idea de cuáles son los temas fundamentales del estudio de la Kabbalah. Para ir terminando, ¿qué relación tiene la Kabbalah con las Kabbalahs? Cuando le preguntan, ¿cuál es su Kabbalah para este partido? Me puse los mismos zapatos que el partido anterior. ¿O cuál es su Kabbalah para este concierto? Bueno, ¿qué relación tiene la Kabbalah con las Kabbalahs?
Ninguna. Eso es bien importante saberlo porque ahí hay una, lamentablemente, se confunden los términos. Entonces, la Kabbalah no tiene nada que ver con rituales para la buena suerte. Nada que ver. No tiene que ver con la buena suerte. Lo que hace la Kabbalah es que su sabiduría, su conocimiento, te permite usar las leyes universales a tu favor. Eso es lo que hace. No es nada para la suerte. Es un conocimiento que tú aprendes cómo ocupar las leyes. El hombre profano le llama a eso milagros. Pero los milagros no son otra cosa de cómo ocupas las leyes universales para que algo ocurra. Entonces, de ahí surgió la gente que no estaba iniciada en estos conocimientos y veía a estos cabalistas hacer cosas. Entonces empezó a pensar que, por ejemplo, habían estas letras y eran para la buena suerte, o hacer algunas cosas eran para la buena suerte. Eso no tiene nada que ver. No es magia, ni superstición, ni hechicería, ni pacto con el diablo, ni algo satánico, nada de esas cosas. Se los digo porque he visto en este ya siglo XX, XXI, o sea, año 2020, todavía se sigue diciendo en videos de que la Kabbalah tiene que ver con el pacto con el diablo y que es satánico y que los seguidores de Yeshua se alejen de la Kabbalah porque es algo demoníaco. Eso es una ignorancia que tenemos que ir erradicando. Se entiende que la gente que dice eso lo dice solamente por ignorancia. Entonces es bueno saber esto otro. Entonces, para terminar, nos quedamos con esta idea. No es nada de lo anterior, pero es esto. Es una ciencia espiritual y un camino de vida para ser feliz. Eso es muy simple lo que es la Kabbalah. Ya, yo me quedo hasta ahí, en esta exposición. Ahora dejo un rato de preguntas por si alguien quiere aclarar algo. ¿Qué y quién es Elohim? Elohim es una palabra hebrea que se usa para hacer referencia al ser divino. En la Kabbalah no ocupamos la palabra Dios, porque la palabra Dios viene de una raíz de la palabra Zeus, que era un dios romano. Entonces, no ocupamos la palabra Dios por eso. Se ocupa la palabra hebrea original, que es, o una de las palabras hebreas, que es Elohim, cuando hablamos del genérico. Entonces, cuando tú me preguntas qué es Elohim, es el concepto de la divinidad, el ser divino. Eso por ahora. Después vamos a ir descubriendo más cosas. Cuando me refiero a Elohim, ahora me voy a referir al ser divino. ¿Es recomendable leer el Antiguo Testamento para empezar a conocer el camino de Yeshua? Sí, absolutamente sí. En la tradición religiosa muchas veces se deja el Antiguo Testamento de lado, una porque es un poco indescifrable, y otras porque a veces se puede pensar que porque soy seguidor de Yeshua, ya el Antiguo Testamento no aplica. Incluso la palabra antiguo y nuevo te puede sonar a veces como que lo antiguo ya quedó pasado de moda. Entonces, sí es muy recomendable porque toda la enseñanza de Yeshua, toda la enseñanza de Yeshua gira en torno a la Torá. Es más, todo lo que le llamamos la Biblia, por ejemplo, los salmos, los profetas, los evangelios, las cartas, el libro final del Apocalipsis o Revelaciones, todo gira en torno a la Torá. Entonces, en ese sentido, siempre es bueno estar leyéndola. Es cierto que hay algunos pasajes más, un poquito más crípticos, pero
Sí, yo te sugiero que la leas porque eso también te va a unir a Yeshua. De hecho, es lo que Yeshua leía, ¿cierto? Si uno dice que leía Yeshua antes de dormirse, bueno, leía la Torá, ¿cierto? Y además porque él mismo dice, lean las escrituras, porque las escrituras hablan de mí. O sea, el hecho de estar leyendo, cuando en ese tiempo se decía lean las escrituras, se refería a lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces, leer las escrituras, el Antiguo Testamento, se va a revelar el Mesías también ahí. Así que es una muy buena sugerencia. Griselda dice, ¿los evangelios que nos hablan de Yeshua también están codificados? Sí, están codificados porque sus primeros escritos, los escritos más originales, están en hebreo. Y hay citas que están muy codificadas y hay libros del Nuevo Testamento que están especialmente codificados, que son los libros atribuidos a uno de los discípulos que era Yohanan o Juan. Por ejemplo, todos los textos de Juan, de Yohanan, su Evangelio o Besorá, Buena Nueva, sus cartas y sobre todo su libro final de Revelaciones o Apocalipsis, está muy, muy codificado. Esos libros son de cábala pura y son libros de alta cábala. Por eso también es una ignorancia cuando dice, bueno, no existe la cábala nazarena. Eso no es cierto, son libros cabalísticos, textos cabalísticos esos que tienen 2000 años. Así que sí hay cábala desde ese tiempo. ¿Cómo fue entregada esta información al primer receptor? Se llama por revelación. La revelación es un estado de conciencia de una persona que logra captar verdades espirituales que es muy difícil captar en un estado ordinario de conciencia. A modo de ejemplo, te puedo decir que lo que está escrito en la Torá, por ejemplo, que se le atribuye a Moshe, tiene tal cantidad de códigos y de secretos codificados que es imposible que una mente humana racional que se diga me voy a sentar a escribir la Biblia pueda codificar tal cantidad de información con nuestro cerebro humano. Hay una revelación divina en ese sentido, que la persona tiene un acceso a un archivo divino y logra bajar esa información. Lo mismo pasa con el libro de Yohanan, el que se llama Revelaciones. De hecho se llama Revelaciones, el libro. Después lo tradujeron malamente por Apocalipsis, ¿cierto? Y con toda esa connotación destructiva que hoy día tiene, pero el libro se llama Revelaciones, que te está indicando que el escritor de ese texto tuvo una elevación espiritual tan alta que alcanzó, ¿cierto?, a captar, a recibir, a hacer cabalá de una revelación que es la que después puso en los libros. ¿Sentir emociones negativas es malo o más bien lo que hacemos con esas emociones es lo que nos desconecta con la luz? Lo que pasa es que si las sientes, es muy posible que hagas cosas guiadas por esa emoción. Entonces, tú me dices, sentir emociones negativas es malo. Lo que pasa es que cuando ya hay una emoción negativa es porque ya le dejaste la entrada a la influencia del ego. Cuando hay ya una emoción, esa emoción fue generada por un pensamiento. Y un pensamiento que genera una emoción negativa es un pensamiento que ya fue infiltrado por el Satán, por el ego. Entonces, sí sería algo no deseado.
porque ya le diste curso, por eso se generó una emoción negativa. Si tú a la influencia del ego, tú la paras aquí en el borde, fuera, cuando te está diciendo, oye, piensa esto, ese pensamiento, si tú lo dejas, si tú lo aceptas, te va a generar una emoción negativa después. Entonces, en ese sentido, no es recomendable. Por eso hay que poner el límite afuera, antes que entre y genere un pensamiento. Entonces, o más bien lo que hacemos con esas emociones, es que si ya la emoción está instalada, como la emoción se va a tomar el corazón, y el corazón tiene que ver con las acciones, esa emoción negativa se va a transmitir en las acciones y también en el campo energético. Sabemos que el corazón es el campo energético más poderoso de todos. Entonces, si ya la emoción negativa llegó a ese lugar, se va a irradiar por una parte, y como tu acción depende del corazón, también entonces va a salir por tus acciones, tus manos y por tu boca. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es que no llegue esa influencia a transformarse en una emoción negativa. La Kabbalah que se imparte en los centros de Kabbalah, ¿qué tipo de Kabbalah es? En general, la mayoría de los centros de Kabbalah a nivel mundial tienen una tradición de Kabbalah rabínica. Está asociada con el judaísmo, la mayoría de los centros de Kabbalah. Y porque el pueblo de Israel y la tradición espiritual de Israel ha sido la gran guardiana de este conocimiento. Entonces, como cabalista siempre hay que estar muy agradecido de esa tradición, porque fue la guardiana de este conocimiento. Desde el punto de vista de esta tradición nazarena, lo único lamentable es que esa tradición no haya incluido dentro de sus estudios los escritos nazarenos. Porque, por ejemplo, en la tradición nazarena, además de los escritos nazarenos, se incorporan los escritos de las tradiciones rabínicas, pero no así en la tradición rabínica. Entonces, la mayoría de los centros hoy día se guían bajo las orientaciones de la línea rabínica de la Kabbalah. ¿Quiénes eran los esenios? ¿Qué los caracterizaba? Los esenios eran una comunidad, los esenios de Qumran, que es una localidad que está en el desierto cerca del Mar de la Sal, en Judea. Eran una comunidad que se estableció como respuesta a una corrupción del templo de Jerusalén. Eran sacerdotes y levitas que se opusieron a la corrupción y formaron esta comunidad de Qumran. Entonces, ¿quiénes eran? Primeramente, entonces, eran sacerdotes y levitas. ¿Y qué más dice? Lo caracterizaba, bueno, lo propio de los sacerdotes y levitas, que era su trabajo, el sacerdote y el levita, su trabajo, su función, su misión estaba relacionada con el templo, con todo el trabajo dedicado a Jehová en el templo, a la enseñanza de las leyes, más que de las leyes como la entendemos. Las leyes no son las leyes de pórtese bien y para que no sea castigado. Las leyes son las leyes universales de la Kabbalah, y también tenían que ver con la sanación. Los levitas tenían que ver con la sanación y con el canto. Los levitas tenían que ver con el canto, con la música. Entonces, pero si uno lo quiere simplificar, puede decir que la comunidad esenia lo que buscó fue volver a la pureza de la enseñanza de la Torá
como Moshe la había transmitido, no con todo lo que le fue agregado después por la tradición humana de la religión. Eso es lo que buscaban los esenios. ¿Estudiar las letras hebreas es vencer la influencia del ego? Ayuda, claro. Es una herramienta para vencer la influencia del ego. Cuando hagamos la clase de las letras veremos que tienen un inmenso poder creador y si tú la usas bien con la intención correcta, se transforma en una herramienta muy poderosa para vencer la influencia del ego. ¿Por qué se asocia la cábala con la hechicería? Mira, primero porque los cabalistas, como conocen las leyes universales y a través de las letras hebreas pueden usarlas, podían y pueden manejar entonces o hacer cosas que para el mundo profano suena como mágico, primero. Y ya lo mágico, ya alguien lo puede asociar a algo maligno. Piensa tú que en el tiempo de Yeshua, él hacía sanaciones con ese poder cabalístico y muchos decían que hacía las sanaciones con el poder del demonio, de Satanás, en el nombre del Satán. ¿Ah? Entonces imagínate que ya en ese tiempo se asociaba el uso de estas leyes universales a la mano negra. Eso se fue traspasando. Entonces una parte es lo que el hombre profano veía y no entendía y se van generando entonces estas ideas y después la tradición religiosa sí empezó a condenar abiertamente el trabajo de la Kabbalah. La tradición religiosa fue la que asoció mucho a la Kabbalah con el satanismo y de hecho quemaba a las brujas y a los brujos. Sabemos, o los que ya están más avanzados en la Kabbalah, saben que lo que se llama las brujas es la palabra baruja, barujatá. Entonces estas personas ocupaban para sus invocaciones de la energía la palabra o la frase barujatá. Entonces la gente escuchaba baruja, de ahí salió bruja, y entonces estos brujas y brujos eran los que eran perseguidos y quemados en la hoguera por la tradición religiosa. Entonces por eso se ha asociado, todavía imagínate han pasado, no sé, 5 siglos, y todavía se asocia en este tiempo la Kabbalah con lo satánico. Una persona de formación cristiana católica puede adentrarse en el estudio y práctica de la Kabbalah, considerando que en una se plantea lo mismo pero de otra manera o viceversa. ¿Son antagónicas sus enseñanzas? Toda persona que esté abierta a la Kabbalah puede estudiarla. Toda persona, no se pide que abandone nada. Lo que sí, hay cosas que son diferentes. Muchas cosas son diferentes en el sentido de que la tradición religiosa desechó la Kabbalah. Entonces por eso hay tantas cosas diferentes. Sabemos hoy día ya todos los estudiosos saben que el cristianismo nace con Constantino en el siglo IV. Entonces todos esos primeros 4 siglos fue el camino nazareno. El camino nazareno fue un camino cabalístico. Se ocupaban todas estas herramientas. Cuando terminan de exterminarse los nazarenos por Constantino, ahí surge con toda su fuerza lo que hoy día se llama el cristianismo. Dentro de las cosas que Constantino hizo fue eliminar todo lo que era la tradición hebrea ya había exterminado a los nazarenos, pero de ese cristianismo naciente, como la religión del imperio, todo lo que era hebreo fue eliminado y se asumieron otras tradiciones. Entonces todo eso hebreo que se le quitó era toda esta tradición cabalística, desde su idioma a todos estos conocimientos.
Entonces, por eso, lo que es la tradición religiosa romana, cristiana romana, no tiene los conocimientos ni el fundamento de la Kabbalah. Por eso hay muchas cosas que son diferentes en el planteamiento y a veces podrían ser opuestas. Ahora, si alguien que es de esa tradición quiere en su mente abierta estudiarla, está bienvenido. Maestro, ¿entonces se puede llevar la Kabbalah rabínica y la nazarena? ¿Sí? Claro. Tú puedes estudiar la Kabbalah rabínica. De hecho, a ver, te voy a responder dos cosas. El estudio de la Kabbalah rabínica, el estudio, es totalmente compatible con el estudio de la Kabbalah nazarena. De hecho, ¿cuál es el nexo? Es que si yo soy un cabalista que sigo la escuela de Yeshua, todo lo que la tradición rabínica habla del Mesías, en esta escuela es aplicado a Yeshua. Cuando el cabalista rabínico habla del Mesías, es un Mesías que está por venir. Cuando esa misma información lo lee un cabalista nazareno, es una información que aplica a Yeshua. Ahora, ¿qué es lo que, entonces, como a nivel de estudio, son totalmente compatibles? La tradición nazarena se enriquece con el estudio rabínico. Lo que la tradición nazarena no comparte es lo que se llama la halajá, que es como la tradición más humana, si tú quieres, que la halajá es como, por ejemplo, las normas, cómo se vive el Shabbat. ¿Ah? El Shabbat hay que vivirlo de esta forma desde la halajá rabínica. Esa forma no es la misma forma que tiene la Kabbalah nazarena. Entonces, a nivel de estudio, totalmente compatible en los temas principales. A nivel de halajá, si entiendes ese concepto, que es como la forma práctica, ahí hay diferencia. Muy bien. Muchas gracias por hoy y shalom. Shalom.